¿Cómo se enfrenta China al neocolonialismo de Occidente en África? Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Realpolitik Room y en esta ocasión, tal como anticipaba en la presentación del programa, vamos a retomar, a continuar un poco hablando sobre China, su papel en el mundo y para ello estoy junto al presidente de la consultora ECAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Realpolitik Room, ¿cómo estás? Estupendamente, Javier. Encantado de estar contigo, como siempre. Muchísimas gracias, Adrián. Y ya entramos en tema directamente, ¿no? Con tu trabajo de la consultora de Kai Center. Y bueno, aquí se habla precisamente de China en el mundo. Es una cuestión esta de China que está enfrentando, Adrián, una suerte de neocolonialismo o un colonialismo que intenta extenderse en el tiempo de parte de, en este caso, Europa en África. Sí, esta presencia de China en el mundo es en buena parte una consecuencia, un proceso lógico derivado del tremendo crecimiento, del tremendo desarrollo económico de China, ¿no? Que además de haber conseguido sacar a 800 millones de personas de la pobreza, que es algo inédito en la historia de la humanidad, pues lógicamente esto le ha dado una capacidad creciente para impulsar actuaciones económicas en el exterior, ¿no? Y dentro de ese proceso de actuaciones económicas, pues China ha establecido relaciones comerciales, de inversión, prácticamente en todo el mundo, ¿no? Y de distinto tipo. Pero están siendo muy importantes, y esto se está destacando una y otra vez en los últimos momentos, el peso creciente de China en los países en desarrollo. Porque si evidentemente China también ha realizado una gran actividad económica con Estados Unidos o con Europa, la actuación, la actividad económica de China en los países en desarrollo y sobre todo en este momento se está hablando de África, pues están cambiando las estructuras económicas, sociales y políticas de estos propios países, ¿no? En el caso de África, recordemos que es un continente que estaba quedando marginado de los procesos de desarrollo de las últimas décadas, que habían comenzado muy rápidamente en China, con esta práctica desaparición de la pobreza en este país, y al cual se estaba incorporando el conjunto de Asia, más recientemente India, pero que, digamos, África, sobre todo el África subsahariana, estaba quedando fuera, ¿no? Y estaba quedando fuera en buena parte como consecuencia de las políticas neocoloniales a las que el conjunto de África estaba siendo sometida, ¿no? Unas políticas que se basan en un tipo de relación que han venido estableciendo Europa y Estados Unidos con los que eran los países coloniales, pero que una vez que estos países se hacen políticamente independientes, continúan sometidos a las potencias coloniales de otra forma, ¿no? Ya no a través de un control político directo, sino de un control político indirecto. Esto se hace controlando a las clases dirigentes de estos países por distintas vías, o por chantajes, o por sobornos, o por amenazas, etcétera, y para lo cual se utilizan instrumentos económicos, políticos, militares de distinto tipo, y a través de ese control de las clases políticas se consigue controlar pues o los recursos económicos de esos países, las fuentes de energía, o simplemente se utilizan esos países como mercado, etcétera, ¿no? Esos son, digamos, la estrategia neocolonial que estaba creando problemas en el conjunto del mundo en desarrollo, pero en concreto en África estaba manteniendo a este continente una situación de estancamiento permanente, ¿no? Entonces, esta situación está modificándose de forma muy rápida a través
de los contactos y de la colaboración económica entre estos países y China fundamentalmente. No solo China, sino también la colaboración con Rusia desde otra perspectiva está siendo muy importante, pero China ha establecido una modalidad de colaboración con estos países sustancialmente distinta, basada en lo que ellos denominan estrategia win-win, es decir, que las dos partes ganen. Es decir, ya no se establecen colaboraciones económicas con los países africanos en los que yo te obligo a que realices determinadas actividades que a mí me interesan, sino en las que ponemos proyectos de colaboración sobre la mesa que interesan a China, interesan no ya a una determinada parte de la clase política corrupta de un determinado país, sino que interesan para el desarrollo de ese país, ¿no? Y de ahí que China, por ejemplo, está haciendo muchísimas inversiones en infraestructuras en esos países, ¿no? Que no ya tanto invirtiendo como invertían los organismos internacionales controlados por Occidente, el Banco Mundial o el FMI, que invierten para ayudar a esos países a que gasten, a que sus gobiernos gasten más, sabiendo que eso no les lleva a ninguna parte más que a endeudarse y a mantener una dependencia mayor frente al exterior. China, de ser posible, no invierte en el gasto público de los gobiernos, invierte en infraestructuras, ¿no? Invierte en inversiones de interés conjunto, pues en el sector minero, en el sector agrario, en infraestructuras, como decimos ahora, de transporte, etcétera, ¿no? Claro, los países en desarrollo, los países africanos en concreto, muy rápidamente se han dado cuenta de lo que esto supone y diferencian con total claridad el tipo de relación que quieren establecer con ellos, que establecen y quieren mantener con ellos los países europeos o Estados Unidos, del que mantiene China. Y esto está rápidamente moviendo a unos y otros gobiernos en los países africanos a incrementar sus relaciones con China y a distanciarse progresivamente de los países europeos. Y esto se está notando en el ámbito económico, se está notando en el ámbito político y se está notando en el ámbito incluso militar, ¿no? Adrián, tenemos ejemplos, ¿no?, de publicaciones de parte de Occidente que, bueno, da la impresión que se está poniendo un poco nervioso porque está perdiendo el control allí en África. Por ejemplo, vamos a presentar ahora una noticia que, bueno, en este caso no tiene que ver con China, tiene que ver con Rusia, porque aparece allí en esta publicación de Europa Press, precisamente bajo el título Alemania acusa a Rusia de desestabilizar África mediante la guerra en Ucrania, y allí aparece la fotografía de la ministra federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania, Svenja Schulze. Acusó a Rusia de desestabilizar África mediante la invasión a Ucrania que se inició hace casi un año. Esto no fue solamente un ataque contra Ucrania, sino también un ataque contra los más pobres del mundo, señaló Schulze en declaraciones a la agencia dpa desde la ciudad marfileña de Abiyán. Las ondas expansivas de la guerra, los altos precios de los alimentos, los fertilizantes y la energía también han llegado a África Occidental y a muchos otros países del sur global. Y en este punto hay que tener en cuenta, Adrián, que mucho de los granos, en gran proporción, cantidad de los granos que salen de Ucrania, no van a parar a África, ¿no?, sino que se quedan en la propia Unión Europea e incluso que se están vendiendo a precios de dumping, ¿no?, según se ha denunciado, que por supuesto no es lo que dice esta funcionaria alemana, ¿no? Pero para entender un poco más cómo están las cosas, propongo ahora mirar un vídeo que ha estado circulando por las redes en las últimas semanas y tiene que ver con un encuentro entre el presidente de Namibia y el embajador alemán en ese país para tener un poco más de contexto de todo esto y cómo lo está, digamos, interpretando en muchos países de África la presencia de Occidente en ese continente. Namibia, for example, the number of Chinese people living here in the meantime is 4 times as much as, for example, the German community. And it's so far, it's not precisely the same what takes place all over the world. There are differences. And what I'm... Mr. Speaker, yeah. What is your problem with that? Why does it become your problem? It looks like it's a more European problem than our problem. Yeah.
You are so sorry for us. I don't see Chinese will never come and play around here. If Germans not allowed to do that, which Germans are doing, by the way. You talk about Chinese. We allow Germans to come offer visas here. Red carpet. Our people are harassed in Germany. Even diplomatic passport holders in Germany. And you come in here, Germans come in here as they want. So why Chinese talk about Germans? How you are treating us there? Chinese don't treat us like that. Diplomatic passport. We're coming back from Geneva. These people were held up at the airport. Just now, last week, in Germany. We will handle our own country. Don't be sorry for us. Absolutely, yeah. Yeah. Every time Westerner comes, it's about Chinese. What is the problem? I told Chinese ambassador, yeah, I'm not your puppet. It was impressed everywhere. So please, respect us. That's all I would say. It shows disrespect. That we are children who are going to be cajoled by Chinese or so on. No. Chinese are coming in infrastructure all over Africa. And I saw in America, they are there. Who bailed Americans out from the financial crisis? Chinese money is there. So why every European coming is about Chinese? And Chinese were dealing with them. Then Germany. They come in Germany, then America. France, they bought up France. So Namibia is not bought up yet. Hay subtítulos, ¿no?, en este vídeo, pero igualmente vale la pena mencionar algunas palabras. Se trataba del embajador alemán Herbert Beck, junto al presidente de Namibia, Hage Geingob. Entonces, Beck le dice, en Namibia la cantidad de chinos que vienen aquí es 4 veces más que, por ejemplo, la comunidad alemana. Y, bueno, a partir de ahí le interrumpe, ¿no?, el presidente de Namibia diciéndole, ¿cuál es tu problema con eso? ¿Por qué esto ahora es un problema? Europa lo ve como un problema, pero no es un problema para nosotros. Los chinos no han venido aquí a jugar, que es lo que hacen los alemanes, por cierto. Esto simplemente lo releo para tener ese mensaje un poco más presente, ¿no? Esto, ¿qué muestra, Adrián, en el actual contexto, ¿no? Porque, claro, están Alemania, Francia, diciendo que la propaganda China, que la propaganda rusa, también ha hablado Borrell al respecto, pero resulta que los mandatarios, los líderes africanos ya hablan por sí mismos y no están muy conformes con el trato que reciben de Occidente, ¿no? Algunos países occidentales. Sí, sí. Bueno, antes, si te parece, un pequeño comentario sobre la primera noticia que has colocado sobre esta ministra alemana, ¿no? Yo creo que evidentemente hay que tener, digamos, mucha cara dura para responsabilizar a Rusia de las consecuencias de las medidas adoptadas por la propia Europa, que a través de los mecanismos de sanciones son los que han creado los problemas de suministros en el conjunto del mundo, suministro de hidrocarburos, suministro de fertilizantes, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí y nos centramos, si te parece, en la segunda, ¿no? Bien, evidentemente estamos en un momento clave, y yo diría que en la historia de la humanidad probablemente, ¿no? Porque lo que refleja esta conversación, independientemente de los cambios que se han venido produciendo de forma progresiva en la realidad de África, en su relación con Europa, en su relación con China, refleja un cambio de actitud. Claro. Es decir, estos conceptos que seguramente muchos líderes africanos los pensaban hace mucho tiempo, ahora se están atreviendo a decirlo. Se están atreviendo a decirlo públicamente, ¿no? Y esto tiene un enorme significado. Como es muy relevante lo que sucedió el año pasado. El año pasado, a raíz de las políticas de sanciones de Estados Unidos y Europa contra Rusia, de alguna forma vimos cómo el mundo se dividía en dos, ¿no? Ya independientemente de estos conceptos de multipolaridad, etcétera, pero el mundo se estaba dividiendo en dos. Por un lado, Europa, Estados Unidos, sus aliados, ¿no? La OTAN y sus aliados, y por otro lado ya no solo los países emergentes, sino los países emergentes, y vimos cómo prácticamente la gran mayoría, la casi totalidad de los países en desarrollo también se alineaban con los países emergentes, ¿no? Esta bipolaridad fue ya muy significativa porque nos estaba revelando hasta qué punto ya el mundo había cambiado, ¿no?
Y esto que estamos viendo ahora con distintos gestos, distintas declaraciones de líderes africanos enfrentándose, en este caso a un diplomático alemán, en otro caso a políticos franceses, estamos viendo cómo estos países están perdiendo el miedo, ¿no? Es decir, no solo están analizando que las relaciones con China son radicalmente distintas, ¿no? A pesar de que en Europa tendemos a decir, bueno, al final, de una forma u otra, todos seguro que todos son iguales y tal. Bueno, pues no, las realidades son radicalmente distintas, ¿no? De esto los países africanos se están dando cuenta, están cortando progresivamente sus relaciones con países europeos y con Estados Unidos e impulsando sus relaciones con China y con Rusia, económicas fundamentalmente con China, lógicamente. Hay un factor muy importante a tener en cuenta en todo esto, es el papel complementario de Rusia también en el ámbito político y militar, ¿no? Las fuerzas rusas, fuerzas de Wagner, están desarrollando un papel muy importante en varios países africanos para neutralizar fundamentalmente, por ejemplo, a los paracaidistas franceses, para evitar que suceda lo que venía sucediendo en las décadas anteriores. Es decir, que cada vez que un país africano intenta rebelarse, aparecen allí los paracaidistas franceses para imponer a ese país lo que, desde el punto de vista europeo, tiene que ser la realidad necesaria a seguir, ¿no? Rusia está neutralizando de una forma muy activa ese potencial o esos instrumentos militares del neocolonialismo europeo, y está siendo un factor fundamental para que estos países se atrevan a decir lo que piensan. Y eso es algo que no ha sucedido nunca y que nos está revelando muy claramente hasta qué punto ese proceso de independencia de África con respecto al neocolonialismo occidental y de acercamiento muy rápido hacia Rusia y desde el punto de vista económico hacia China, hasta qué punto está avanzado ese proceso. Aquí tenemos, Adrián, en el documento, en el dossier de Kai Center, ¿no? Se habla, dice que el sistema neocolonial es el que surge cuando las colonias occidentales se independizan políticamente. El sistema neocolonial se basa en dependencia política, la clase dirigente de un país sometida a otro, utilización sistemática de ese país para fines económicos y políticos, materias primas, mercado, etcétera, que es lo que has estado diciendo. Pero esto que vemos ahora aquí, ¿no? Que es un mapa y que muestra resaltado allí a China, y la nueva ruta de la seda tal vez sea la gran preocupación y la gran explicación de lo que está pasando en África, pero también de lo que está pasando en Oriente Medio, en países como Siria, Irak, Irán y hasta incluso la propia Rusia, Adrián. Sí, evidentemente. Este proyecto de la nueva ruta de la seda es un proyecto de comunicación, yo diría, en principio del conjunto de Eurasia y también de África, ¿no? Es un proyecto que incluso desde el punto de vista filosófico se ha considerado de una enorme relevancia histórica, en el sentido de que durante los últimos siglos han sido fundamentalmente las potencias marítimas, anglosajonas básicamente, las que han dominado el mundo, ¿no? Y esas potencias marítimas han considerado estratégicamente clave para mantener su poder el que no se genere una potencia alternativa euroasiática, ¿no? Es decir, que Eurasia en su conjunto no sea capaz de articularse y esté suficientemente fraccionado como para que no puedan cuestionar ese poder de las potencias marítimas, ¿no? Bueno, sin embargo, lo que estamos viendo a través de distintas vías de colaboración dentro de Asia, impulsadas por China, impulsadas por Rusia, son intentos de articulación precisamente de ese enorme potencial del conjunto de Eurasia para, digamos, imponer su peso real en el mundo. Y un elemento clave dentro de estos movimientos ha sido esta nueva ruta de la seda, ¿no? Es un proyecto de comunicaciones entre el Atlántico y el Pacífico, desde China hasta Europa, y que se ha desarrollado fundamentalmente hasta ahora en Asia, a través de distintas vías de comunicación, que plantea también su continuidad hacia África, y que vamos a ver qué pasa en concreto con Europa.
¿no? Digamos, los trabajos a realizar en Asia, entre China, Rusia, etcétera, están muy bien definidos. En principio, la idea era que continuasen hacia Europa. Esto era suponía un potencial enorme de desarrollo también para la capacidad productiva y comercial de Europa, pero claro, ahora vemos que con la situación política actual esto está en cuestión desde la perspectiva europea, es decir, hay una clara estrategia de intentar cortar el paso, de levantar un telón de acero para proteger a las grandes corporaciones occidentales, cortando de alguna forma esa relación con Eurasia y fortaleciendo la relación con Estados Unidos, pero esto también está haciendo aguas, ¿no? Por la propia debilidad interna de la economía europea, porque ya hay varios países como Portugal o como Italia que han, además de países del este de Europa, que políticamente han apostado por incorporarse a la nueva ruta de la seda, están estableciendo distintos canales de comunicación, de enlace con este proyecto. Y vamos a ver, evidentemente esto en el caso de Europa va a estar sujeto a distintos retos políticos. Esto puede cambiar de un año para otro, pero ya está siendo un elemento clave para la configuración de ese eje económico euroasiático y tendrá una importancia fundamental también, sin duda, para África, ¿no? Adrián, y aquí tenemos otro mapa que aparece, o son dos mapas, mejor dicho, ¿no? Que aparece allí en el dossier. Uno data del año 2000 y el otro del año 2020, es decir, 20 años de diferencia, ¿no? Y se muestra, digamos, el mapa mundi y está subdividido en color azul y color rojo. En el 2000 se muestra una mayoría de color azul, que es lo que significa el mayor peso de importaciones de Estados Unidos en este caso, y una parte que es bastante menor en color rojo que va de China, ¿no? Pero en el 2020 o para el 2020 las tornas se han cambiado y el abrumador dominio, ¿no?, de China en el tema de las importaciones, ¿no? Prácticamente toda Europa, toda Asia, toda África, toda América Latina, y de Estados Unidos solo queda una parte pequeña de Europa, Centroamérica y la propia América del Norte. Esto también habla un poco de ese nerviosismo que hay por una pérdida de control, Adrián. Sí, evidentemente. Es un proceso que no es de 2, 3 años, sino que ya lleva larvándose décadas, como estamos viendo, ¿no? Estos mapas nos reflejan en las importaciones de cada país, en qué países tiene más importancia China y en qué países tiene más importancia Estados Unidos, y en este sentido, cuál era la situación en el año 2000 y cuál es la situación en el año 2020. Entonces, vemos clarísimamente cómo esto ha sido una evolución progresiva que políticamente, de alguna forma, se está manifestando y está estallando ahora mismo, ¿no? Empezó el primer estallido, si se quiere, fue con la presidencia de Donald Trump, cuando inició esa guerra comercial con China, y está de alguna forma manifestándose a través de esa rebelión política de los países africanos en concreto, que hemos comentado antes, en el año 2022-2023. Es decir, frente a ese mayor peso de China, les está permitiendo a estos países disponer de alternativas. África, como Latinoamérica, no, por ejemplo, no tenían más opción que someterse a Estados Unidos, porque la presencia y el dominio económico abrumador de Estados Unidos no les dejaba otra opción. A medida que China ha ido cogiendo un mayor peso, simplemente, aunque no desaparezca la relación con Estados Unidos, pero esto les permite jugar dos cartas y les da una autonomía económica y una autonomía política que hasta ahora no tenían, ¿no? El cambio que esto supone en el conjunto del mundo en desarrollo es realmente impresionante. Adrián, si te parece, vamos a dejar planteado para hacerlo en la futura edición contigo, para avanzar un poco más en este informe de ECAI, porque sigue planteando cosas interesantes
y dignas de prestarle atención, de observarlas, ¿no? Para ir entendiendo por qué están pasando las cosas que están pasando, ¿no? Y aquí, a modo de adelanto, mostramos esta diapositiva, ¿no? Que habla de una gestión racional del desarrollo económico, y allí se plantea la situación estratégica de partida similar entre Europa y China. En Europa, políticas energéticas caóticas; en China, apuesta diversificada sin mitificar ninguna opción ni renunciar a ninguna opción. Así que te agradezco, Adrián, por tu presencia este día en Realpolitik Room, y ya te comprometo entonces para la futura entrega, para continuar avanzando en este tema y continuar poder seguir entendiendo un poco mejor cómo están las cosas. Estupendo, Javier. Pues quedamos en esto y hasta cuando quieras. Muchísimas gracias.